situación eclesial que estamos viviendo, es posible que tengamos que reconocer que enfrentamos un posible fracaso del modelo institucional actual. Haciendo una reflexión amplia que traiga a la luz la teología y el magisterio latinoamericano, podemos rescatar la voz de Ronaldo Muñoz, quien en su obra intitulada Nueva Conciencia de la Iglesia en América Latina, expresaba ya en el año 72 con toda claridad que el llamado que hiciera el concilio a procurar una reforma de las estructuras eclesiales era fundamental y no solo el de las mentalidades. Por ello, advertía que, y cito, la estructura institucional clerical es uno de los grandes obstáculos para la transmisión y el descubrimiento del Evangelio. En este contexto, la clericalización de la institución era apreciada como un problema sistémico, por lo que se proponía, según Ronaldo Muñoz, reformar sus relaciones e instituciones internas. No solamente las relaciones, sino también las instituciones eclesiales. Esta apreciación no parece haber avanzado mucho durante las décadas que siguieron, y es que el modelo institucional actual sigue padeciendo de la herencia de lo que llamamos el clericalismo, pues los cambios no pueden ser puntuales o coyunturales, sino se trata de recuperar la noción de una conversión profunda de la institución a la luz de una perenne reforma, como el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 26 ha invitado a emprender. Por ello, hoy en día, cuando hablamos de la sinodalidad, nos encontramos en esta encrucijada. Vivimos una crisis en la transmisión de la fe, fruto de un modelo institucional clerical que aún permanece. Existe un modelo de iglesia clerical y autoritaria, como lo describe Muñoz, desgarrada por el conflicto entre grupos de conciencia renovada y los grupos tradicionales con sus estructuras establecidas. Si revisamos este diagnóstico, podemos entonces preguntarnos, ¿qué hay que reformar? ¿Qué significa reformar a la iglesia? Para ello hay que comenzar distinguiendo entre lo que es permanente y lo que es siempre reformable. Y cito aquí a Congar, el famoso teólogo dominico, perito del concilio, quien ya antes del concilio, en ese famoso libro sobre la verdadera y la falsa reforma, nos dice lo siguiente, cito: el cristianismo es eterno, pero las formas en que se ha realizado y se halla al presente realizada la civilización cristiana, la organización concreta del apostolado, la alta y baja administración de la iglesia, incluso la celebración del culto y ciertos elementos de una filosofía cristiana del hombre y de la sociedad, todas estas formas se hallan ligadas a la historia, condicionadas por un estado del desarrollo. Querer asimilarlas, dice Congar, en valor y en permanencia al cristianismo mismo sería absolutizar lo relativo, lo cual es una idolatría semejante a aquella que consiste en relativizar lo absoluto. Reflexión importante que nos deja Congar, porque si la actual crisis corresponde a una conjunción de factores diversos, estos no pueden leerse de modo aislado, sino en conjunto y en un contexto epocal actual. Estas palabras, por tanto, resuenan hoy nuevamente y con gran fuerza, porque nos encontramos en una crisis de lo que Congar llamó una cierta civilización cristiana, un cierto mundo cristiano, una cierta mentalidad cristiana. En suma, una crisis de estructuras sociológicas que no representan la cosa cristiana en sí, sino un cierto estado de cosas. En otras palabras, un modelo de institucionalidad que ha creado y empoderado una cultura eclesial caracterizada por el clericalismo. Y es que así lo confirman varios estudios que han
completamente revisado las instituciones, no solamente eclesiales, sino en la sociedad, y al ver a la Iglesia Católica concluyen que estamos ante un problema sistémico en la Iglesia. Quisiéramos entonces aludir a dos investigaciones recientes que pueden iluminar nuestra reflexión. En el caso del reporte australiano, que ha sido hecho por una comisión interdisciplinar, se nos dice que si uno tuviera que identificar un solo factor que haya contribuido a la respuesta tóxica de los líderes de la Iglesia Católica a las víctimas del abuso sexual, este sería el clericalismo. Continúa el reporte australiano. El clericalismo es un virus que ha infectado a la iglesia o a cualquier iglesia por medio del cual se ha creído que las personas de iglesia, los sacerdotes y obispos, laicos, religiosos, son de alguna forma o modo sagrados y están por encima de la gente común. Y por esta sacralidad y su relevancia, ellos deben ser considerados más importantes y protegidos. Palabras importantes que nos deben llevar a discernir lo que está sucediendo en la iglesia. También otro de los informes que han sido muy importantes e iluminadores en esta búsqueda de un diagnóstico que podamos asumir para revisar y para convertir y reformar a la institución, está también el informe redactado por los obispos alemanes, en los que se dice que este problema eclesial del modelo actual es un problema sistémico, es un problema que permea a toda la institución. El Papa Francisco sintoniza profundamente con esta manera de ver la realidad que acontece en la iglesia, cuando dice lo siguiente: el clericalismo es una verdadera perversión en la iglesia. El clericalismo condena, separa, frustra, desprecia al pueblo de Dios. Es necesario superar con decisión la plaga del clericalismo. Y continúa el Papa diciendo: el clericalismo es una perversión y es la raíz de muchos males en la iglesia. Debemos pedir perdón humildemente por ellos y sobre todo crear las condiciones para no repetirlos. Este es un discurso importante que Francisco ofrece durante el año 2018 cuando habla en la apertura de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes. Entre los factores que encontramos que contribuyen al fortalecimiento de una cultura eclesial clerical están la teología del ministerio ordenado, el modelo eclesiológico actual, el ejercicio del poder, el liderazgo en la jerarquía, la cultura del secreto, la teología del perdón y los ambientes de trabajo en las estructuras eclesiales. Vemos que se trata de un problema, de una manera de proceder en la que la iglesia tiene que revisarse toda ella completa. El Papa usa una expresión muy fuerte al decir que el problema se revisa desde el complejo del elegido, como él lo llama, es decir, esta relación en la que el ministro, al sentirse llamado unilateralmente por Dios, cree que puede ejercer el poder en nombre de Dios, generando lo que el Papa Francisco denomina como la patología del poder eclesial. El llamado clericalismo nace en las casas de formación de clérigos y religiosos, se extiende por las parroquias y se fortalece con estilos de vida no acordes con la dimensión profética del ministerio eclesial. Por ello, Francisco critica a aquellos que entienden el llamado al sacerdocio o a la vida consagrada bajo una deformada teología de la elección, según la cual Dios separa a una persona del mundo para otorgarle un grado superior respecto de los otros miembros de la iglesia. Es un problema de sacralización del ministerio ordenado y de la institución. Como dice el Papa,
se confunde el servicio presbiteral con la potencia presbiteral o el ejercicio del poder. El informe alemán al que nos referíamos anteriormente, realizado por la Conferencia Episcopal Alemana, reconoce que el clericalismo denota un sistema jerárquico autoritario que puede llevar al sacerdote a adoptar una actitud de dominio sobre los individuos no ordenados en las interacciones. En este contexto podemos hablar de toda una cultura clerical en la que los sacerdotes son parte de un modelo institucional. No podemos separar, pues, el modelo institucional de todo lo que esto implica a nivel de las relaciones, las dinámicas comunicativas y las instituciones en la iglesia. La naturaleza de este mal ha de ser vista entonces de una manera orgánica, sistémica y no solo puntual o coyuntural. Un estudio publicado por CEPROME en México va en esta misma dirección y sostiene que la actual crisis institucional de la Iglesia se basa en el clericalismo como un elemento que distorsiona, dice el estudio, el ejercicio del poder por el clérigo hacia la persona, que es llamada a servir y a nivel institucional por parte de la jerarquía hacia el pueblo de Dios. Tenemos pues que todos los estudios contemporáneos, como el magisterio del Papa Francisco, coinciden en comprender que hay un problema en la noción y en el ejercicio del poder en la iglesia. Por tanto, estamos ante toda una cultura eclesial a reformar, una cultura eclesial a reformar. Y al ser una cultura, afecta a todo y a todos y a todas en la iglesia, pues está conformado, como dice el estudio australiano, por dimensiones actitudinales, conductuales e institucionales en este fenómeno que se llama el clericalismo. De tal manera que toca las dinámicas personales, las dinámicas sociales, toca las estructuras y el modo como están organizadas, cómo las relaciones son vividas dentro de una estructura y por tanto el gran tema que hoy ha de ser un desafío para una reforma, el liderazgo ministerial. Cómo se entiende, cómo se ejerce hoy en día el liderazgo en la iglesia. El teólogo irlandés Eamon Conway dice que hemos de considerar un posible fracaso institucional, pues no solo se refiere a problemas en las formas organizacionales y de procedimientos técnicos en la iglesia, como han apuntado otros estudios, sino que ante todo se trata de un modelo eclesiológico. Es un problema eclesiológico cuyas bases teológico-culturales están en crisis y que pone de manifiesto que la estructura eclesial actual tiene un problema con el poder, como dice la Conferencia Episcopal Alemana. Se trata de revisar entonces la forma institucional actual en la iglesia y de reformar dicha forma. Y como dice Unitatis Redintegratio, tanto en su número 4 y 6, toda reforma se hace por fidelidad a nuestro seguimiento a Jesús de Nazaret.